Es el artículo 24 del reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria Constitucional. En este video le vamos a hablar al respecto. Van a escuchar aquí la opinión de varios juristas en el que van a explicar si ellos consideran que es constitucional o no el artículo 24 del reglamento y por supuesto su servidor también va a dar su opinión respecto a este tema. En este video lo que vamos a tratar de analizar es si el artículo 24 del reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria es inconstitucional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser primeramente una lectura del artículo 24 a grandes rasgos y esto frente a un test de proporcionalidad que más tarde lo determinaremos o trataremos de explicar de manera sencilla. Ahora bien, el artículo 24 de una manera sencilla lo que nos establece es que las personas que solicitan refugio en nuestro país a través del instituto o a través de la Comar y que no hayan sido detenidas previamente, más bien presentadas justamente ante dicho instituto cuando hayan sido detenidas, deberán de presentar dicha solicitud y esta deberá de presentarse en la entidad federativa en la cual se hizo la solicitud de manera semanal. En caso de que ésta no acuda por 2 semanas consecutivas sin justificar dicha falta, el dicho instituto determinará que se tiene por abandonada dicha solicitud. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a analizar justamente si este artículo es inconstitucional o no? Lo vamos a hacer a través de un test de proporcionalidad. ¿Qué nos establece el test de proporcionalidad? Nos lo establece justamente la Suprema Corte, que es un mecanismo que nos permite evaluar si una restricción a un derecho está justificada o no. Esto a grandes rasgos, ¿no? Y dicho test nos establece 4 puntos a seguir de manera consecutiva en la cual si alguno de estos no se supera, entonces se puede determinar que una norma o un artículo es inconstitucional. Ahora bien, vamos al primer punto. El primer punto es el fin que persigue dicha medida. Entonces la solicitud lo que persigue es justamente que una persona acuda ante el instituto a solicitar su calidad de refugiado. Entonces en esta parte el primer punto se encuentra totalmente justificado. Ahora bien, el de idoneidad. El hecho de solicitarle justamente por parte del instituto a la persona que solicita el refugio que vaya a firmar cada semana, podemos tenerlo como justificado. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual el instituto, o en este caso la Comar, sostiene justamente el hecho de la necesidad de la persona que solicita el refugio de quererlo continuar. Esto es en tanto determina su situación, si se le otorga la calidad de refugiado o no. Esto es un procedimiento administrativo que todas las personas que quieren solicitar esta calidad deben de seguir. Ahora bien, el tercer punto es el de la necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que esta medida que es ir a firmar cada semana, es necesaria. Entonces, aquí ya nos encontramos con una problemática. ¿Por qué? Porque nos establece que si existen otras formas en las cuales se pueda hacer esta medida, entonces menos lesiva, entonces esta se debe de ponderar por sobre la que existe o la que nos determina la ley. Entonces justamente el hecho de solicitarle a una persona que vaya cada semana a hacerlo de manera presencial ante el instituto es una medida lesiva. ¿Por qué? Porque pueden realizar otras formas en las cuales una persona pueda justificar el hecho de continuar con la solicitud, por ejemplo, por medios electrónicos, por medio de una liga, por medio de correos electrónicos, por medios incluso de una plataforma que deberá de hacer por medio del instituto para que las personas refugiadas, dándoles un número de folio, un número de contraseña o cualquier otra medida con la cual se pueda dar continuidad a esta solicitud, pueda surgir. Entonces ya nos encontramos que esta tercera etapa no la supera. Entonces podemos determinar en este momento que dicha medida es inconstitucional. Ahora bien, aún así debemos de, considerar el cuarto elemento, que es la ponderación. ¿Qué es esto? Es poner en una balanza justamente el peso que tiene el derecho que se restringe, frente a la medida restrictiva. Entonces, al momento de solicitarle justamente por parte del instituto que se acuda de manera semanal ante la entidad federativa en la cual se hizo la solicitud, nos habla de una restricción muy fuerte. ¿Por qué? Porque las personas a las cuales solicitan refugio, muchas de ellas tienen necesidades
laborales, tienen necesidades económicas. Entonces, hacer que estas personas vayan de manera semanal a realizar justamente la firma de esta solicitud les resulta en una forma lesiva para sus derechos. No les permite justamente el hecho de poder de manera libre realizar sus actividades. Entonces pueden incluso llegar a tener problemáticas con la autoridad, que los pueden llegar a solicitar que los deporten, que los detengan, que claro, esta solicitud pues lo que busca es evitar eso. Pero justamente lo que busca esta solicitud pues es justamente solicitar la calidad de refugiado. Entonces, al hacer este análisis, que justamente es el test de proporcionalidad, nos damos cuenta que 2 de estos 4 niveles de test de proporcionalidad no los pasa. Para entrar al tema, déjame explicarte algo clave. ¿Qué es el test de proporcionalidad? Esto es una herramienta que utilizan los tribunales constitucionales para determinar si la restricción de un derecho por medio de una norma es constitucionalmente válida. No basta que el Estado diga que hay una restricción por una orden o por un mandato que él mismo ha impuesto. Esta restricción tiene que cumplir con ciertos requisitos, y es para eso que se ocupa el test de proporcionalidad, el cual tiene 4 pasos. El primero de ellos es el fin adecuado, es decir, que debe perseguir un fin constitucionalmente válido. El segundo de ellos es que sea idóneo, es decir, que esa medida que se está usando es la necesaria para lograr el fin que se está buscando. El tercer paso es la necesidad. Esto se refiere que no debe existir otras medidas menos restrictivas o gravosas que logren el mismo fin. Y por último, el cuarto paso habla de la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, que el beneficio debe ser mayor que el daño causado al derecho. Si una norma no pasa alguno de estos 4 puntos, la norma es inconstitucional. Ahora bien, respecto del artículo 24 del reglamento de la Ley de Refugiados, tenemos que los solicitantes de refugio deben acudir a la Comar a firmar cada semana. En caso de no acudir, se le tendrá por abandonado el trámite. Vamos a poner bajo el escrutinio del test de proporcionalidad esta porción normativa para ver si es constitucional o no. En primer lugar, tenemos el fin adecuado. ¿Tiene un fin adecuado esta medida? ¿Qué busca esta medida? Esta medida lo que quiere es tener un control administrativo y la gestión de los expedientes, pero eso no es un fin constitucionalmente superior a la solicitud de la protección internacional. Es decir, la ley de refugiados existe para proteger a personas vulnerables, no para simplificar trámites. El segundo paso, ¿es idónea esta medida? Es decir, ir a firmar cada 8 días para determinar si alguien merece el refugio o no. Claramente no, ya que la solicitud de refugio, para que sea en sentido positivo, depende de otras cuestiones, como las pruebas que ofrezca, los relatos, la congruencia lógica y cronológica de los mismos y otras cuestiones que nos marca la ley. Es decir, que el ir a firmar no es una medida idónea porque no persigue el objetivo del procedimiento. ¿Es necesaria? En otras palabras, ¿no hay otras medidas que el Estado puede usar que sean menos restrictivas para este control de los solicitantes de refugio? Sí, la respuesta es sí, puede usar el Estado otros mecanismos que hasta el día de hoy no se han usado, pero podría hacerlo vía correo electrónico, usar los medios de tecnología o simplemente solicitar que acudan a la Comar cuando sean trámites estrictamente necesarios, o apercibirlos de que solamente tienen que acudir cuando cambien de domicilio y tener siempre vigente el domicilio que han proporcionado desde el inicio de su procedimiento. Ahora bien, el cuarto y último paso habla de la proporcionalidad en sentido estricto. Aquí la pregunta que se tiene que hacer, ¿vale la pena el sacrificio del derecho? Es decir, esta medida es restrictiva y vale más que el derecho que se está poniendo en juego. Estamos hablando de que una persona solicitante de refugio sale de su país de origen o del país en donde se encontraba porque tiene miedo a perder su vida, a sufrir algún tipo de daño físico o a perder su libertad. Entonces, el beneficio que obtiene la autoridad de estar firmando cada 8 días es meramente administrativo.
Es decir, el daño es enorme y el beneficio es mínimo. Por lo cual, podemos ver que esta porción normativa, es decir, el artículo 24 del reglamento de la ley de refugiados, no es constitucional. Por lo cual, no pasa el test de proporcionalidad en ninguna de sus facetas. Simplemente con no pasar una de sus facetas ya es inconstitucional. Pero el artículo 24 es que no pasa ni siquiera alguna de las 4. Por lo cual, el Estado, en vez de proteger, empieza a excluir con este tipo de medidas. ¿Qué es lo que dice el artículo 24 del reglamento de la ley sobre refugiados y protección complementaria? Que todas aquellas personas que no se encuentren presentadas ante el Instituto Nacional de Migración deberán acudir semanalmente a realizar su firma ante la Comar. En caso de que no acudas por 2 semanas consecutivas de manera justificada, se te dará por abandonado el trámite. En eso consiste el artículo 24. Ahora bien, para saber si este artículo es constitucional o no, hay que aplicar lo que se conoce como test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad es un método, una herramienta de análisis interpretativo que realizan los jueces para determinar si una norma que restringe derechos es constitucional o no. Ahora bien, para poder aplicar este test de proporcionalidad, este test se rige por 3 etapas o 4 pasos. Hay teóricos o juristas teóricos del derecho que dicen que son pasos, otro que dice que son etapas, entonces yo lo voy a manejar como pasos también. El primer paso es la finalidad, una finalidad legítima o constitucionalmente válida. En este sentido, yo considero que el hecho de que las personas acudan semanalmente a firmar es un fin constitucionalmente válido, porque es la forma que tiene la Comar de garantizar el procedimiento de refugio. El segundo paso es la idoneidad. En este caso, ¿qué se hace? Si realmente cumple el fin para el que fue creada la medida, cumple con su objetivo. O sea, si realmente la medida que se implementó, ir a firmar, sirve para lo que realmente sirve, ¿no? Dicen que sirve. En este caso, yo creo que sí es idónea, porque es una forma que tiene la Comar de tener contacto con la persona solicitante de la condición de refugiado. El tercer paso es la necesidad. Para saber si esta norma que restringe derechos es necesaria, la pregunta que tenemos que hacernos es si existen otras medidas menos restrictivas que la que impone esta norma. En este caso yo considero que sí existen medidas menos restrictivas. En este caso se puede, en lugar de que la persona acuda a firmar semanalmente, lo que se puede hacer es que acuda una vez al mes, que lo haga a través de correo electrónico, que sea una comparecencia electrónica, que acuda a una plataforma diseñada por la Comar donde las personas ahí registren su firma y no necesariamente tener que ir a firmar semanalmente. Y el cuarto paso es la proporcionalidad o ponderación en estricto sentido. Aquí en este tema de la ponderación traemos a colación al teórico Robert Arezzi, donde él habla sobre la teoría de la ponderación. ¿Qué hay que ponderar aquí? El beneficio que recibe la autoridad y el daño que resentirá el solicitante de refugio. Si el daño es mayor, entonces no es proporcional. En este caso, considero que el daño que resiente el solicitante es mayor al beneficio que recibe la autoridad, porque lo que sucede es que muchas personas tienen que trasladarse kilómetros para llegar a la Comar, gastan dinero en transporte, pierden los trabajos, pueden ser objeto de detención en el camino, tienen menores de edad que los tienen que dejar cuidando con sus familiares, y obviamente esta medida es mucho más gravosa que el beneficio que pudiera tener, en este caso, la Comar, que es de garantizar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. En ese sentido, cuando estos 4 pasos falla uno de ellos, o sea, mínimo que falle uno de estos pasos, ya vimos que el de la necesidad no superó el test y tampoco el de la proporcionalidad, entonces se puede establecer que esta norma va en contra de la Constitución. Del análisis realizado se advierte que el artículo 24 del reglamento de la ley de refugiados no supera el test de proporcionalidad. Considero que antes de llegar a la Suprema Corte a analizar esto, la Comar lo que debería hacer es hacer un cambio interno donde realmente cumpla con, o sea, realice otras medidas, ¿no? Que cumpla, o sea, implemente nuevas medidas para que las personas no tengan que estar firmando semanalmente, porque ya le digo, todo lo que pasa a una persona para llegar a la Comar, pierden los trabajos, no tienen economía para acudir cada semana, tienen hijos pequeños que luego están enfermos,
personas que también tienen problemas de salud y no pueden acudir semanalmente, y esto obviamente provoca consecuencias graves obviamente en la esfera jurídica de los solicitantes de refugio. La Comar ya está haciendo modificaciones porque realmente ellos cuando acudes una sola vez, o sea, cuando dejas de firmar una sola vez, ya ellos te están dando por abandonado tu trámite, cuando realmente no debe ser así. La ley dice que 2 semanas consecutivas. Entonces ellos solamente por el hecho de que dejes de firmar un solo día, ya te están dando por abandonado el trámite sin que eso lo diga la ley. Ya lo están haciendo ya por costumbre. Entonces, por costumbre, lo que también deberían es implementar nuevas medidas para que las personas no tengan que ir a firmar semanalmente. Un saludo para todos y síganme para más videos como este.